embargo, la Biblia dice que él como hombre prestaba atención. A pesar de que él conocía todo y que él sabía todo, él ponía su mirada en alguna situación y no dejaba pasar por alto estas cosas, ¿no? Cuando Jesús vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, esto es cuando llamó a los pescadores, vino a casa de Pedro y vio a la suegra. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. Natanael dice, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Cuando él les vio a los leprosos, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Fíjense, otra vez aparece. Cuando Jesús llegó al lugar, mirando hacia arriba, le vio a Zaqueo. Cuando el Señor la vio a esta mujer, se compadeció de ella. Esta era una mujer encorvada. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. Fíjense cómo Jesús, en cierta forma, es observador, era observador en su ministerio, ¿no? Podemos decir que Jesús sabía a dónde iba, porque era Dios, él tenía conocimiento del tiempo y de todas las cosas que habían de suceder. Sin embargo, como hombre, él caminaba, entraba a las aldeas y veía, ¿no? Y eso es algo que a mí me gusta y que vamos a discutirlo hoy acerca de la naturaleza humana de Cristo. Es un tema que vamos a desarrollar hoy con mucha madurez. Pero el primer punto hoy es ese, es que Jesús es observador, era observador en su ministerio, pero también él observa la necesidad de las personas, ¿sí? Fíjese, cuando el Señor vio a esta mujer, le dijo, no llores, ¿sí? Parece que era la intención del maestro. Ahora Jesús, el conocedor, ¿por qué? Porque dice, cuando él le vio, supo que llevaba mucho tiempo así. Este es el segundo punto acerca de Cristo. Él sabe, él es conocedor, él supo. Yo no soy así. Yo puedo verte hoy y no puedo saber qué está pasando, ni cuánto tiempo estás ahí, ¿no? Ni cuál es tu plan para hoy. Pero la Biblia dice que Jesús también era conocedor en su ministerio. Cuando él le vio, supo que llevaba. Este supo es glorioso. Fíjense, en los evangelios también aparece muchísimo versículos donde Jesús sabe, conoce, ¿no? Fíjense, Marcos 2.8, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo. Jesús no tenía necesidad de que nadie le dé un reporte, él era un conocedor. Esto es parte de quién es Cristo en su humanidad, él era un conocedor. Lucas 6.8, mas él conocía de ellos. Juan 2.24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos, el pensamiento del corazón. Juan 2.25, no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había dentro del hombre. Fíjese cómo el apóstol Juan habla de esta verdad. Jesús sabía, de hecho Pedro al final le dice, maestro, tú lo sabes todo. Cuando Jesús le pregunta, ¿me amas? Y Pedro dice, tú lo sabes, tú eres un conocedor. ¿Cómo me preguntas a mí si te amo? Tú sabes que te amo. Eh, Juan 5:42, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Ven? No tenía que Jesús que pasar 2 horas hablando con alguien para saber si era verdad o mentira, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto. Juan 16:19, Jesús conoció que querían preguntarle. Juan 18:4, pero Jesús sabiendo todas las cosas. Juan 19:28, después de esto, viendo Jesús, que ya estaba todo consumado. Fíjense cómo todo lo que Jesús hacía, lo que decía, era porque él sabía, él es conocedor, ¿sí? Tenemos acá, luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, le dijo a la multitud, ¿quién ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Dos más, Lucas 9:47, Jesús percibiendo los pensamientos de los corazones, Lucas 11:17, más él conociendo los pensamientos de ellos. Fíjense cómo los evangelios, quizás lo hemos pasado por alto, hermanos, pero Jesús tenía conocimiento de todas las cosas, sabía todas las cosas. Sin embargo, en su ministerio, él observaba, ¿no? Él preguntaba, y eso es algo que vamos a discutir ahora.
Si él sabía todas las cosas, ¿por qué preguntaba tanto? ¿Por qué preguntaba quién me ha tocado? ¿Nunca te lo preguntaste? Si Jesús sabía todas las cosas, ¿por qué dijo, ¿cuántos panes tenés? ¿Por qué dijo, ¿dónde pusieron a Lázaro? ¿No? ¿Dónde le pusiste? Pero Jesús no conocía todas las cosas. Es un punto para que podemos discutir hoy, claro. Vamos a hablar del tema, pero déjenme leer una frase de Ryle, de J.C. Ryle. No debemos poner en duda que nuestro Señor conocía la historia de este hombre debido a su conocimiento divino, ¿no? Porque Jesús dice en la Biblia que cuando lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo así. El hombre no tuvo que decirle, mira, tengo 38 años acostado. Jesús sabía. Y J.C. Ryle dice que no debemos poner en duda que nuestro Señor conocía la historia de este hombre debido a su conocimiento divino, que como Dios tiene de todas las cosas en el cielo y en la tierra. Suponer que descubrió la situación en la que estaba por medio de indagaciones es una interpretación débil y fría, exigua y fría. O sea, Jesús no estuvo preguntando, ¿alguien conoce a este hombre? A ver cuánto tiempo lleva así. No. Esto es un conocimiento divino, porque Jesús es Dios. Como verdad práctica, es una doctrina sumamente reconfortante que Jesús conozca cada enfermedad y dolencia y toda su fatigosa historia. Nada se le oculta, hermanos. Ese es nuestro Señor Jesús. Es un conocedor, y es el primer punto importante de hoy. Jesús conocía la situación de este hombre. Ahora, mi pregunta para desarrollar hoy: ¿por qué si Jesús, siendo Dios, conociendo todas las cosas, hacía preguntas como si no las conociese? ¿No? Estamos entrando en un tema doctrinal de cristología, de la doble naturaleza de Cristo. Y lo vamos a desarrollar. Antes de pasar al pastor Iván, déjenme leerle algunos versículos para que ustedes hagan la pregunta conmigo. Marcos 5:30. Luego Jesús, conociendo de sí mismo que había salido poder de él, dijo a la multitud, ¿quién ha tocado mis vestidos? Ok, para vos sos conocedor. Vos sos conocedor. ¿Cómo no sabes quién te tocó, Jesús? Si vos conoces todas las cosas, ¿no? Jesús en Mateo 15:34 dijo, ¿cuántos panes tenéis? ¿Cómo cuántos panes tenéis, Jesús? Si vos conoces todas las cosas. ¿Acaso no dijiste tirar la red del otro lado y conocías que ahí estaban los peces? ¿Cómo no sabés cuántos panes tienen ellos? Ahora en Lucas 9:18, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Cómo? ¿No escuchás lo que dicen? Si escuchás lo que murmuran, si conocés los pensamientos del corazón de los hombres, ¿por qué preguntas qué dicen de ti? Si sabes qué dicen. ¿Por qué en Juan 18:4, ¿no? Cuando vienen a buscar a Jesús para crucificarlo, Jesús pregunta, ¿a quién buscáis? ¿Por qué preguntas a quién buscáis? No sabes que te vienen a buscar a vos y conoces todas las cosas, si sabías que te venían a buscar, ¿no? Ahora llegamos a un versículo complicado, porque Jesús en Marcos 13:32 dice, pero en aquel día, de aquel día y de la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo. Llegamos a este versículo y la pregunta se hace más grande. Pongan atención, ¿no conocía Jesús todas las cosas? ¿Por qué ahora Jesús dice que ni siquiera el Hijo conoce el día? Qué pregunta, ¿no? Bueno, vamos a desarrollarla hoy, tenemos la respuesta, por supuesto. Pero vamos antes a pasar con el pastor Iván, que tiene algo que aportarnos. Creo que levantó la mano primero Sí, Leonardo. Vamos con vos y después vamos con Leo. Ok, muy buenos días, Dios les bendiga. Tiempo sin compartir con todos ustedes y me alegra poderlo hacer el día de hoy. Este es un tema interesante, como lo acota el pastor Sebastián. Me encanta fundamentar lo que quiero comentar a ustedes cuando en Filipenses 2, verso 5, Pablo alienta a los de Filipo y a nosotros también que existe en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios en esencia, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como que aferrarse, sino que
se despojó y se hizo a sí mismo, tomando forma de siervo, se hizo igual que nosotros. Jesús venía como el Mesías que iba a mostrar el amor de Dios, en identificarse con los padecimientos de la raza humana caída y afectada por el pecado. Y en su ministerio terrenal era 100% lo único que no se identificó Jesús en su ministerio terrenal fue con el pecado, porque era Dios en toda la plenitud, como dice Colosenses, porque agradó a Dios que en él, en Cristo, en el Mesías, habitara toda la plenitud de la deidad. Y cuando el pastor arranca este tiempo en que estamos estudiando y cómo Jesús observaba, Jesús también estaba mostrando, estaba dando testimonio de su simpatía. Sufro contigo, soy empático contigo. Necesito que establezcamos una relación donde tú puedas comunicarte y decirme qué sientes, qué ves. Me encanta cuando pienso en esto y veo a Jesús en aquel proceso de entrenamiento, de discipulado con los apóstoles cuando camina sobre el mar. Dice, y después que hubo despedido, se fue al monte a orar. Estoy hablando de Marcos 6, verso 46. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Y viéndoles, ahí está Jesús observando y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Sabemos todo lo que sucede posteriormente allí. Es un proceso de madurar la fe de sus discípulos. Hoy estamos madurando aún más en ese proceso donde Jesús, como hombre en su ministerio, se identificó plenamente con lo que era el efecto del pecado en la raza humana, mas no se identificó con el pecado porque era Dios. Y como Dios se presentó, como dice 2 Corintios 5, no es que se convirtió en pecado, no, se convirtió en la ofrenda por el pecado. Y por eso, en ese ministerio, cuando el profeta Isaías habló de Dios con nosotros, era Dios caminando en medio de nosotros, pero con la identidad y la capacidad de poder mostrar en su relación en ese tiempo y ahora también su empatía, su simpatía y la posibilidad de poder generar desde esos mismos momentos una relación cercana e íntima con Dios. Es lo que tengo para aportar en este momento, amada familia. Gracias, Pastor Iván, por llevarnos a la verdad y traer un poco más de luz al tema. Vamos a escuchar a Leo, que también está con nosotros. Dios les bendiga. Yo estaba viendo un poco sobre las preguntas que hace Jesús y creo que una de las principales cosas por las que Él hace este tipo de preguntas, ya sabemos, ¿no?, que Él es Dios y que su conocimiento es total, no hay nada oculto para Él. Pero yo creo que muchas veces Él hace esas preguntas para que nosotros nos demos cuenta de lo incapaces que somos. Por ejemplo, él pregunta a sus discípulos, ¿qué le vamos a dar a esta gente de comer? Y la pregunta que le hace a este hombre, paralítico, es interesante porque ¿quién le preguntaría a un hombre enfermo que si quiere ser sano? Y es la misma pregunta que le hace a otro ciego
¿qué quieres que te haga? Y nosotros diríamos, Señor, pero tú estás viendo la necesidad. ¿Por qué preguntas qué es lo que quiere? Entonces, creo que muchas veces, es mi opinión, Jesús pregunta este tipo de cosas porque Él quiere que nosotros veamos nuestra incapacidad, nuestra necesidad y nuestra dependencia de Él. Nosotros, por nuestras propias fuerzas, no podemos hacer nada y no tenemos ningún derecho tampoco a pedirle al Señor nada. Pero las preguntas nos llevan a analizar nuestras vidas y ver lo incapaces que somos y nuestra dependencia de Él. Eso es lo que pienso. Gracias, Leo. Me encanta el tema. Ese es el tema que voy a estar compartiendo mañana en mi sermón. Pero vuelvo a la pregunta. Si Jesús era Dios, ¿no? Para refrescar. Si Jesús era Dios y conocía todas las cosas, ¿por qué parece que en su ministerio Él no conocía algunas cosas y hacía preguntas como si no las conociese? Recuerdo cuando Jesús manda a los discípulos a preparar el aposento alto, Él les dice todo lo que va a pasar. Les dice, van a encontrar un hombre y van a encontrar un lugar y le van a pedir. ¿Se acuerdan cuando Jesús da las indicaciones? Conocía todo. Conocía lo que venía, conocía lo que iba a pasar. Él decía, me van a entregar esta noche, quédense a orar porque llegó el tiempo, ¿no? Pero por momentos Jesús dice cosas como estas, ¿no? El hijo no lo sabe tampoco. Las preguntas de Jesús parece como que él hay cosas que no conoce, ¿no? Ahora quiero que lean conmigo atentamente un asunto de cristología escrito por el doctor Samuel Pérez Milos, que es uno de los teólogos que yo estudio mucho, y no encontré una mejor explicación para hablar de las dos naturalezas de Cristo que la de Samuel Pérez Milos, y lo vamos a leer juntos. Él dice, dos herejías cristológicas surgen de una mala interpretación de la expresión de Jesús, hablando puntualmente de esta expresión, ¿sí? Hablando de que el Hijo tampoco sabe algo que el Padre sabe. Quiero aclarar algo. El Padre es Dios y el Hijo es Dios. Y no son dos dioses distintos, es el mismo Dios. ¿Sí? Cuando hablamos de la Trinidad, hablamos de que es el mismo Dios, tanto el Hijo como el Padre. Lo que el Padre sabe, el Hijo lo sabe, ¿no? Porque si decimos que el Padre sabía algo que el Hijo no sabía, estamos hablando de que son dos conocedores distintos, son dos dioses distintos, y no. Entonces vamos a leer lo que dijo Samuel Pérez Milos. Por un lado, una de las manifestaciones de la desviación arriana, que viene de los primeros siglos de la Iglesia, que usan este texto para sustentar que el Hijo no es igual que el Padre. Atención, lo hemos visto, lo hemos estudiado en un grupo privado de la unión del Padre con el Hijo. El Hijo no es el Padre, no es igual al Padre, eso es lo que decía la postura arriana, sino que es un Dios rebajado. Por tanto, la omnisciencia y otros atributos incomunicables de la deidad no están en Cristo. Esto es un peligro. Interpretar este versículo apoyando la idea de que Cristo es un Dios más limitado y que no tiene omnisciencia y que no tiene atributos incomunicables de la deidad, no están en Cristo, eso es una herejía. Otra herejía que atiende y usa esta frase es el monofisismo, que enseña que el Hijo, al encarnarse, dejó sus atributos divinos, ¿no? Esto tampoco es así. Entre ellos la omnisciencia, esto tampoco es así. Nadie puede dudar a la luz de la Biblia que el Verbo eterno limitó el uso de sus atributos incomunicables al hacerse hombre. Atención con esto que está aclarando el doctor Pérez Milos, porque esto es importante. Miren, el Verbo eterno limitó el uso de sus atributos incomunicables al hacerse hombre porque convenía que siendo hombre sin dejar de ser Dios, viniera a la experiencia propia de la criatura, manifestando por su naturaleza humana las perfecciones divinas cuando era necesario en su operación reveladora y salvadora. Por ejemplo, caminar sobre las aguas. Por ejemplo, resucitar a Lázaro, ¿no?
Por ejemplo, multiplicar, aunque sabemos que todo lo hizo usado por el Espíritu de Dios, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo vino sobre Jesús y lo usaba con poder. El Espíritu está sobre mí, por tanto, Jesús también fue lleno del Espíritu. Jesús también fue lleno del Espíritu, y es algo que tenemos que entender. Jesús fue obediente a su Padre y a su misión, y no dejó de ser Dios, ¿eh? Fíjense, en ningún modo declinó la presencia de tales atributos, porque nunca dejó de ser Dios. Jesús no dejó de ser Dios en ningún momento. Esto es, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, y dos naturalezas se sustancian, subsisten y se manifiestan, sin mezcla ni confusión. La naturaleza divina propia eternamente de la segunda persona no podía dejar de estar presente en Jesús, por cuanto es Emmanuel, Dios con nosotros, y al mismo tiempo es el Logo encarnado, el Logos eterno encarnado. Sí, esto es glorioso. Jesús no dejó de ser Dios en ningún momento, pero fue un hombre como tú y como yo. Y esto es una definición perfecta de lo que estamos empezando a entender. De otro modo, si Cristo no es Dios en unidad con el Padre y con el Espíritu, la obra de redención no tendría valor infinito y los hombres seguiríamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque como lo vimos en Semillas, tenía que ser perfectamente hombre y perfectamente Dios, para que el sacrificio sea consumado de manera perfecta, ¿sí? Otras dos interpretaciones son correctas a la luz de la revelación de la palabra. Una de ellas entiende que la expresión ni el Hijo, cuando él dice ni el Hijo lo sabe, acabamos, está relacionada con la naturaleza humana del Señor, es decir, se refiere al Hijo en cuanto hombre, o sea, desde el plano de su humanidad. Es la única manera de entender ese versículo. No es que Cristo, en su deidad, perdió el conocimiento. No, es Dios, es el mismo Dios, hermanos. No nos mezclemos la cabeza. Cuando Jesús dice ni el Hijo, está hablando del Verbo encarnado, de la humanidad, desde el plano de su humanidad. En ese sentido, el Hijo se presenta como un hombre que progresa en sabiduría a la vez que en estatura. ¿Se acuerdan? En Lucas, que crecía en sabiduría. ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué crecía en sabiduría si era suficientemente sabio? Es más, ¿por qué crecía en sabiduría si Él es la sabiduría de Dios? ¿O no saben que Cristo es la sabiduría de Dios? El apóstol Pablo dijo, Jesucristo, sabiduría de Dios. Y el libro de Proverbios, a mi entender, presenta a Jesús como la sabiduría. Entonces, ¿por qué crecía en sabiduría aquel que es la sabiduría? Bueno, se refiere completamente a la humanidad del Verbo encarnado. En su naturaleza divina no podía haber progresado porque Él es la sabiduría plena de Dios, pero sí lo había en su humanidad, ¿sí? Ya se ha considerado antes la limitación que desde en su naturaleza humana se produce en cuanto al conocimiento sobrenatural, es decir, como hombre no sabía todo. Y ahí está la respuesta. Como hombre no sabía todo, pero como Dios nadie tenía que darle explicaciones de nada, porque Él percibía los pensamientos del corazón. Como Dios, cuando Pedro le dice a Jesús, tú lo sabes todo, se refiere a Dios en Cristo. Sin embargo, lo que está diciendo el doctor Samuel Pérez Milos tiene mucha verdad. Como hombre no sabía todo. Si lo sabía cuando la persona divina en quien subsiste esa humanidad se lo comunicaba. Por esta razón preguntaba y por eso se admiraba del comportamiento de algunos. No debe olvidarse que Jesús es una persona divino-humana, es decir, la persona divina del Verbo de Dios encarnado. En Juan 1.14 lo dice. En ese sentido, la naturaleza divina del Hijo posee un conocimiento ilimitado, infinito y absoluto. Esto es, no existe nada que esté fuera de su conocimiento en cuanto a su deidad, mientras que su naturaleza humana se manifiesta con conocimiento limitado, propio de los hombres, por cuanto se hizo hombre semejante a nosotros bajo esta verdad revelada. La frase de Jesús, nadie conoce. Ahora, surgen muchas preguntas y yo no tengo las respuestas, porque
yo escuché al doctor Samuel Pérez Milos en un sermón predicado, en una clase doctrinal. Él dijo, ¿en qué momento Jesús operaba como Dios? ¿En qué momento operaba como hombre? ¿En qué momento él decía, bueno, lo voy a conocer todo? ¿En qué momento? No lo sabemos. Y tampoco es importante descubrirlo. Lo que necesitamos saber es que murió siendo 100% hombre y murió siendo 100% Dios. No murió, por supuesto, Dios no murió. Como dice, bueno, murió Dios. No, Dios no murió. Cristo encarnado, él experimentó la muerte. Él padeció la muerte. Es importante. El hombre, el verbo encarnado, la carne experimentó la muerte. ¿Para qué? Para que nosotros al experimentar la muerte, experimentemos la resurrección. Si por alguna razón decimos que Jesús en realidad no sufrió la muerte, pues nosotros no tendríamos salvación al morir, porque tuvo que haber pasado por lo que nosotros vamos a pasar algún día en cuanto a la muerte física, ¿no? Por supuesto. ¿Qué dice J.C. Ryle acerca de esto? No debemos poner en duda que nuestro Señor conocía la historia de este hombre. Esto ya lo leímos, ¿no? Sí, ya lo leímos. Ok, espero haber aclarado un poco el tema de la doble naturaleza de Cristo en cuanto a su deidad y en cuanto a su encarnación. ¿Por qué Jesús decía por ratos que él conocía todas las cosas, ¿no? Mas yo conozco, ¿no? Sabiendo en sí mismo, Jesús conoció, sabiendo todas las cosas, ¿no? En este caso, supo que ya llevaba mucho tiempo así, pero por otro lado leemos que Jesús hacía preguntas y que en un momento dijo que el Hijo no sabía lo que el Padre sabía. Bueno, ya lo aclaramos, se refiere a la persona, ¿no? A la humanidad. Como hombre no lo sabía todo. Seguimos adelante entonces. Cuando Jesús se acerca a este hombre, le hace una pregunta, y ahí voy a donde entró Leo. ¿Quieres ser sano? Quiero que entremos en Jesús el conversador. Es la segunda vez que leemos del capítulo 4 y el capítulo 5 que Jesús inicia una conversación. ¿Sí? Llegó y conversó con la mujer samaritana y ahora llegó y conversó con este hombre paralítico. Él inicia la conversación. Quizás si Jesús no se hubiera acercado, si Jesús no hubiera conversado, este hombre hubiera muerto en su parálisis. Probablemente, pero Jesús es un conversador. ¿Y qué clase de pregunta es esa? Dijo Leo. A un hombre que tenía 38 años postrado, lo vamos a desarrollar mañana en el sermón del domingo. ¿Acaso no conoces todas las cosas, Jesús? ¿No conoces que este hombre lleva 38 años? ¿No es sentido común que quiera ser sano? Le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Por qué le preguntó? Atención, porque a lo mejor ya le gusta vivir así. Vamos a desarrollarlo mañana. Hay personas que por ahí se acostumbraron a vivir en parálisis. Hay personas que a lo mejor están cómodas y que ya construyeron su vida con su dolor. Ya están acostumbrados a vivir de esa manera. Quiero parar, antes de seguir con el tema, ir con el pastor Iván, que está con nosotros. Sí, solamente quería agregar que el pasaje que menciona el pastor Sebastián, en donde Jesús dice que el Hijo del Hombre no tiene percepción de el momento, ni la hora, ni el día, solo está en la potestad del Padre. También creo que nos permite reflexionar a todos hoy en la naturaleza en nuestras vidas limitada para conocer todo lo que está por delante, y lo cual ha sido una de las razones con las cuales hombres que han y están en los púlpitos se han hinchado de un conocimiento que transmiten una cercanía a Dios y una información de Dios que ni tú ni yo sabemos. Cuando Jesús dijo en Mateo 24, como en los días de Noé,
Así será la venida del Hijo del Hombre. En el momento que sucedan una serie de eventos como los días de Noé, es cuando vendrán. Pero los que se han hinchado han querido hablar de pasajes o versículos que están delante sobre lo que significa lo que estamos viendo en estos tiempos, que solo ha sido un evento o eventos cíclicos, terremotos, guerras, rumores de guerra. Pero nosotros tenemos un límite. Nosotros muchas veces vamos a llegar a la presencia de Dios con preguntas que no fueron contestadas para nosotros, porque nosotros no andamos por vista, sino por fe, porque creemos que lo que Dios nos dice que debe ser nuestra actitud y dónde reside el poder y la información que Él quiera revelar, como dice Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas son para aquellos que tengan un corazón para Él, para poder. Y lo que Él quiere es que entendamos lo que Él nos está comunicando en la palabra de Dios, pero reflexionemos también en eso. No tenemos todas las respuestas para satisfacer nuestra demanda personal limitada como seres humanos, pero sí tenemos todas las respuestas en Cristo Jesús, donde habitó corporalmente toda la deidad de Dios, como dice Colosenses. Hasta ahí mi intervención, pastor. Y me gusta muchísimo el énfasis porque pregunto, ¿cuál es la revelación que el hombre necesita para su salvación? ¿La fecha y la hora? No. No. Necesita la revelación de Jesucristo en sus vidas. Hay personas que están empecinadas en descubrir la fecha y la hora. ¿Y cuántas personas hemos visto morir errándole al calendario? ¿Cuánta gente ha dicho en el año 2000? ¿Cuánta gente ha dicho en el año 2003? ¿Cuánta gente ha dicho en el año 2012? ¿Cuánta gente en nuestras generaciones? Porque estoy seguro que a lo largo de la historia, en el año 100 alguien lo dijo, en el año 300 alguien lo dijo, en el año 500 alguien lo dijo, estoy seguro. En el año 600, imagínate, en el año 666, ¿tú vivías? No, pues seguramente alguien dijo algo. En el año 777, siempre hay una fecha en la que el hombre dice, estoy seguro por los números que calculo. Estamos pendientes de los números y se nos está escapando la revelación de Jesucristo, vivir a Cristo, vivir en Él. ¿A quién le importa a qué hora sale el bus? Lo importante es estar en el bus. ¿Para qué te sirve decir, bueno, el bus sale a las 5 de la tarde, ¿estás en el bus? No, pero ya sé la fecha, te vas a quedar. Acá lo importante es estar en Cristo, ¿no? Es conocerlo a Él. Y te voy a decir algo. En el momento que estás en ese bus y te enamoras del bus, te deja de importar la fecha de salida, porque ya estás en una comunión con Cristo y Él se convierte en toda tu necesidad, en toda tu esperanza. Yo no tengo la esperanza de que un día me iré a conocer a Cristo. No, no. Yo estoy feliz porque estoy conociendo a Cristo. Así que me encanta el énfasis que puso el pastor Iván en cuanto a este tema. Pero quiero volver a la pregunta. Jesús le dice, quiere ser sano. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor a este hombre ya le gustaba vivir así. Esto lo voy a desarrollar mañana. A lo mejor ya estaba asociado con la manera de vivir. A lo mejor ya no se considera enfermo. Imagínense, quiere ser sano y el hombre ¿sano de qué? ¿Sano de qué? Hay muchas razones por las cuales este hombre pudiera haber dicho que no. Y eso es lo que voy a desarrollar mañana. ¿Por qué diría que no? ¿Por qué diría que sí? Bueno, porque diría que sí es más fácil. ¿Por qué? Y porque tengo 38 años así. Y porque vi mucha gente ir antes que yo. Porque siempre salí segundo. Él decía, siempre que voy a ir, alguien se adelanta y me gana. ¿No? Entonces este hombre pudiera haber dicho que sí, pero pudiera haber dicho que no. La pregunta de Jesús tenía dos posibles respuestas. ¿Sí o no? ¿Quieres ser sano? Es como que yo te diga, ¿tienes hambre? ¿Es sí o no? ¿Ya comiste o no comiste? ¿Tenés sueño? ¿Sí o no? ¿Querés ser sano? ¿Sí o no?
Esas eran las dos posibles escenarios de su respuesta. Puedo decir que no si me acostumbro al dolor. Puedo decir que no si me da miedo la medicina. Puedo decir que no si me acomodé a la camilla. Puedo decir que no, voy a extrañar estar postrado. Puedo decir que no si construí mi vida en esta condición. Atención, esto lo voy a desarrollar mañana. Puedo decir que no, no quiero ser sano. Ya acomodé toda mi vida en esta condición. Puedo decir que no porque no me interesa nada de parte de Dios. Puedo decir que no porque por 38 años Dios no hizo nada. Puedo decir que no. Y puedo decir que no y aceptar mi enfermedad con tal de no volverme a Dios. Hermanos, el ser humano no solamente no conoce a Dios, tampoco tiene interés en conocerlo. Esta es una realidad del resultado de la caída. El hombre dejó de conocer a Dios, pero además de eso, y especialmente en esta generación, no tiene interés en conocerlo. Hay dos problemas. El primero es que no conoces. El segundo es que no tenés ni siquiera ganas de conocerlo. Esa es la realidad de la humanidad hoy, ¿no? El ser humano puede soportar una enfermedad o una plaga con tal de no reconocer a Dios. Al faraón, lo estamos viendo los martes, el faraón estaba soportando 8 plagas en su corazón con tal de no rendirse a Dios. Es una postura el resultado de la caída del hombre. No quiere arrepentirse, no quiere convertirse. Quiero leer algunos versículos que nos llevan a eso. Fíjense. Jeremías 5, 2 y 3 dice, aunque digan vive Jehová, juran falsamente, Jehová, no miran tus ojos a la verdad, los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir tu corrección. Endurecieron su rostro más que la piedra, no quisieron convertirse. Fíjense la postura. Ahora, fíjense lo que dice el profeta Jeremías acá. Los azotaste y no les dolió. Hay que saber interpretarlo. ¿Sí? Porque uno a veces puede ver la imagen de un Dios con un látigo, ¿no? Castigando, azotando. Ojo con esa imagen, porque de Dios no procede el mal. Sin embargo, Dios permite que sucedan cosas para que nosotros lleguemos al arrepentimiento. Quiero contar un testimonio de una persona con la que estuve hablando esta semana. Esto es un matrimonio que está pasando mal, que están teniendo un conflicto matrimonial. Escuchen este ejemplo, llevaban 4 meses en consejería matrimonial. Visitaron terapia, visitaron psicólogos, y estaban hablando del divorcio, ¿sí? Vinieron a hablar conmigo 2 veces, y él llegó a decirme, lo que menos quiero hacer es llegar a mi casa, ¿no? Esto fue hace tiempo. Y entonces, porque no quiero estar en esta relación, porque no quiero estar más ahí. Tenían todo, decía bien, pero tenían un problema matrimonial que no querían ni siquiera verse. Comenzamos a orar para que Dios pueda unir esta relación, para que pueda restaurarla. ¿Saben lo que pasó? Empezaron a tener problemas económicos profundos, empezaron a perder cosas, empezaron a vivir la amenaza de vivir en la calle, ¿no? Esto es una historia real. Y empezaron a trabajar tanto en su matrimonio sin darse cuenta que este problema duro que estaban viviendo, difícil que estaban viviendo, empezó a, de alguna manera, unirlos. De alguna manera empezaron a amarse, a demostrarse amor, a tomarse de las manos, sin darse cuenta. Hace unas semanas volví a encontrarme con él y él me dijo, estoy muy mal económicamente, perdí muchas cosas,
Y yo le dije, uy, no, qué problema. Y el matrimonio me dice, no, el matrimonio está perfecto. Y me dijo, ahora tengo muchos problemas fuera de la casa y todos los días lo que más quiero es llegar a mi casa para estar con mi esposa. Y yo dije, ok, pará. Yo pensé que se iban a divorciar. Yo digo, el gran problema que tú tenías se solucionó con otro problema. El problema económico de pronto empezó a traer una respuesta a un problema que para mí es principal. Entonces, yo pensando, ¿no? Y digo, ¿Dios respondió a la oración? ¿Cómo la respondió? ¿Le trajo problemas económicos? No, porque de Dios no procede el mal. Pero Dios puede permitir. Y a veces la manera en la que Dios responde es permitir. Escuchen esto, lo que estoy diciendo, porque es profundo. Otro ejemplo, ¿te pongo otro ejemplo? Supongamos que el hijo de esta mujer es inconverso y no quiere nada con Dios, y no quiere orar, y no quiere asistir a la iglesia, y la mujer empieza a clamar para que este hijo conozca al Señor y caiga rendido ante Él. Puede ser el caso de Sebastián. Y entonces la mujer ora, Señor, salva a mi hijo, háblale, háblale. Y Dios escucha la oración. ¿Y saben cómo responde quizás? La mujer se enferma de muerte y cae en el hospital, postrada. Y llega el hijo al hospital desesperado y empieza a orar a Dios. Y empieza a clamar a Dios. Y en esta situación el hijo empieza a conocer y a buscar la paz en Dios. Y ahora el hijo empieza a creer en Dios. Todo sea porque la mujer entró en una crisis, porque Dios permite que sucedan cosas también para responder nuestras oraciones. No significa que Dios enfermó a la mujer, no. No significa que Dios mandó un problema económico, no. Pero a veces no nos damos cuenta que aún las cosas que estamos viviendo, puede ser que Dios esté respondiendo a una oración, aún en las cosas malas que nos pasan. Sin embargo, no podemos determinar que el azote vino de parte de Dios. Aunque Jeremías dice, los azotaste y no les dolió, no significa que el azote, los sirios o Babilonia fueron Dios mismo, no, no, no. Fue Babilonia que vino, bueno, en este caso no había sido Babilonia, pero fueron los pueblos enemigos, fue responsabilidad de ellos, pero Dios no estaba ahí, pero Dios lo permite para la corrección. Dice, ellos no quisieron recibir corrección, a pesar de que permitiste que sufrieran este daño. Endurecieron sus rostros. Por eso digo, y volviendo al tema, que el ser humano no solamente no quiere conocer, no conoce a Dios, tampoco tiene interés en conocerlo. Algunos versículos más, Proverbios 1:25, desechaste todo mi consejo y mi reprensión no quisiste. Fíjense, Isaías 30:15, no quisiste. Jeremías 7:28, no admitió corrección. Jeremías 11:10, no quisieron escuchar mis palabras. No glorificaron a Dios ni le dieron gracias. ¿Cuántas veces dice Jesús, quise juntarte como la gallina a sus polluelos y no quisiste? Fíjense la postura del ser humano de no querer. Y Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Una de las posibilidades para que diga que no es, no estoy interesado, no quiero. Sin embargo, este hombre respondió otra cosa. Déjenme ver si llegamos ahí hoy. Sí. El Señor le dijo, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que voy y otro desciende antes que yo. Escuchen, y con este último tema lo terminamos hoy. Llega el doctor al enfermo y le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Y qué responde el enfermo? No tengo quien me lleve al hospital. Eso es lo que sucede acá. El doctor llega y le dice, con toda la ropa del doctor, con todas las herramientas, ok, ¿querés que te sane? Y el hombre le dice, no tengo quien me lleve al hospital. Punto 1, el hombre no tenía idea de quién era Jesús. Punto 2, el hombre
está hablando de otro problema y no de su problema principal. Y ese tema voy a hablar mañana. Porque el problema era su parálisis, pero este hombre estaba pensando en otro problema. Estaba pendiente a ver quién lo puede llevar al estanque. No le contestó sí. Estaba abrumado por un problema secundario. Escuchen esta secuencia, a ver si me entienden. ¿Quieres dinero? No tengo trabajo. Ok, ¿quieres trabajo? No tengo papeles. ¿Quieres papeles? No tengo abogado. ¿Quieres abogado? No tengo dinero. Siempre va a ser no una respuesta clara a tu necesidad si estás pensando en otros problemas. La pregunta de Jesús fue radical. ¿Quieres ser sano? Y el hombre le planteó otros problemas. Pero cuando hablemos con Dios, cuando te pongas a orar, cuando tengas que responder a Dios, pues sé honesto, sé claro, ¿cuál es tu problema? No le plantees las consecuencias de otros problemas, no, plantéale tu problema a Dios. ¿Quieres ser sano? Sí. Pero este hombre le dijo, no, tengo otro problema. No le contestó con un sí. La famosa enredadera del alma, angustiada, no ser directo con mi situación, no ser claro con mi problema, sumarme a mi problema, sumarle a mi problema más problemas, sumarle a mis lágrimas más lágrimas. ¿Cómo una parálisis física puede llevarte a una parálisis emocional? Por eso es muy importante responder qué me pasa realmente, cuál es mi problema realmente, para que el doctor pueda ayudarme. Yo voy al doctor a decirle, doctor, me siento mal. ¿Qué me pregunta el doctor? ¿Dónde te duele? Es lo que pregunta el doctor para saber cómo me va a ayudar. Yo no le voy a decir, no sé dónde me duele. Ah, no me puede ayudar. ¿Qué medicina me va a dar? ¿Dónde te duele, Sebastián? No, no sé. El otro día hablé con alguien que tenía un problema y le digo, ¿cómo estás? No, estoy mal. ¿En serio? Le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, no, no sé lo que me pasa. Y yo le dije, no, yo sí sé lo que te pasa. Yo conocía su problema. Pero nosotros siempre tenemos esa situación difícil en la que no queremos ver bien lo que nos pasa y le sumamos a un problema otros problemas, porque estamos abrumados. ¿Por qué? Porque pasaron 38 años. En 38 años mi parálisis se convierte en un montón de problemas. Problemas de familia, problemas económicos, problemas financieros, problemas emocionales. Y este hombre le responde a Jesús, no con un sí, no con un no. ¿Quieres ser sano, sí o no? No, tengo otro problema. Mañana voy a desarrollar este tema de ser práctico en la manera en la que le respondo al Señor. Señor, sí quiero ser sano, pero a veces damos muchas vueltas en la enredadera de nuestra situación. El último punto que anoté para hoy es el de la miseria humana. ¿Por qué? Porque el hombre dice, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. De verdad, a un paralítico de 38 años, en 38 años no hubo una sola persona que tenga compasión, la indiferencia, la falta de empatía, la preocupación por uno mismo, el amor propio, el desinterés por los demás, el amor fingido, es el reflejo de la miseria humana. La semana pasada hablamos de que la situación actual del hombre es la multitud de enfermos. En el versículo 3, yacía una multitud de enfermos y también yacía una multitud de personas sin empatía. Porque él dijo, no hay nadie que me meta en el estanque de agua. Hermanos, esa es la situación del mundo hoy. No hay nadie que me meta al agua y hay una multitud de enfermos. Estamos enfermos y estamos desinteresados en el amor por el prójimo. Últimos versículos para terminar con el estudio de hoy. Dice Proverbios 14:20, el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Proverbios 19:7, todos los hermanos del pobre lo aborrecen, cuanto más sus amigos se alejan de él.
la situación del estanque, ¿no? Jesús lo dijo en una parábola. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, lo despojaron, le hirieron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino, viéndolo, pasó de largo. Ahí está, una persona del estanque. Versículo 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Otro más del estanque. Fíjense la situación. Aún Jesús en una parábola describió la situación del corazón humano. El desinterés por la ayuda del prójimo nos rodea. Y eso es lo que le pasó al paralítico. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Muchos temas para hablar, para discutir. A mí me gustan los estudios de los discipulados porque paramos, hacemos pausa, discutimos, debatimos. Hoy hablamos de la doble naturaleza de Cristo. Hablamos, ¿de qué más hablamos? Déjenme buscar las notas para recapitular nuestro estudio de hoy. Hablamos de la doble naturaleza de Cristo, hablamos de Jesús el observador, él observa la necesidad, hablamos de Jesús el conocedor, hablamos también de la situación del paralítico que no quería ser sano o que sí quería ser sano, las personas que sí quieren, las personas que no quieren, las personas que evaden su problema. Hablamos de que el ser humano no solo no conoce a Dios, tampoco quiere conocerle. Y terminamos hablando también de la situación del mundo. El mundo no tiene amor por el prójimo tampoco. Hay una miseria humana en la indiferencia y la falta de empatía. Déjenme leer algún comentario por acá. El pastor Iván tiene algo que agregar a nuestro estudio antes de retirarse. Quería dejar fascinante un pasaje que amo de las Escrituras, y hay un pequeño detalle en este verso que no lo cubriremos completamente hoy por cuestiones de tiempo. Pero después que el paralítico respondió a Jesús, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, su enfoque estaba en otro problema que no era en el de él, como lo dijo el pastor. Pero luego del punto y coma, está allí, dice, y entre tanto que yo voy. ¿Será que en algún momento, les dejo solamente la pregunta porque lo desarrollaremos, ¿será que en algún momento alguien le ofreció ayuda y no lo estimó? ¿Será que muchas veces nosotros recibimos un consejo en un momento dado y no lo tomamos? Porque estamos enfocados en el problema que no es. Y el problema que es que nosotros tenemos una necesidad y que todas esas necesidades tienen respuesta en Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Sé que, como dijo el pastor, de ese punto y coma en adelante hay mucha tela que cortar, hay mucho sobre qué reflexionar. Otro desciende antes que yo había hecho algún intento. ¿Cómo fue ese intento? Así nos pasa a nosotros. No es en el intento cuando nos sostenemos en circunstancias o en personas. Es que en Cristo tenemos la plena suficiencia de todo lo que necesitamos para nuestras vidas. Dios les bendiga este fin de semana. Gracias, Pastor Iván. Gracias a todos por haberse conectado hoy. La verdad que hemos recorrido el versículo 6 y 7, para mí tan importantes que los voy a desarrollar mañana en mi sermón acerca del sí y el no de una persona que frente a Jesús recibe la pregunta: ¿quieres ser sano? Y vamos a desarrollar el por qué sí quisiera ser sano, el por qué no quisiera ser sano y el por qué evadir la pregunta. Y cómo yo agrego a mi problema más problemas. Cuando no enfrento un problema, pues voy a ver 10 problemas. ¿Sí? Si yo no voy al problema principal, voy a ver 10 problemas, ¿no? Un problema, una plaga trae otra plaga. Así lo estamos viendo los martes. Vamos a leer a Ruth. Una pregunta acerca de la miseria humana. ¿Qué pasa cuando nosotros ayudamos a una persona que necesita ayuda, ejemplo, dándole dinero? ¿Qué pasa si ese dinero va a un vicio que tenga
porque es una razón también de el cual muchos no quieren ayudar. Es una pregunta, ¿cómo se puede ayudar así? Bueno, es una buena pregunta. Mi consejo es, lo que está en tus manos para hacer no debe ser tan analizado. El otro día yo yo salí de comprar y vi a un hombre de la calle y tenía en mi mano un billete de $10. Y, y en mi corazón dije, sí, le voy a dar $10 para ayudar. Y cuando me acerqué a él, lo vi fumando. Y mi intención era ayudar. Y entonces le dije, sin pensarlo, le di los $10 y le pregunté, ¿cómo está? Y me dijo, muy bien. Eh, ¿Tiene para comer? Y me dijo, sí. Y entonces le seguí preguntando, ¿y tiene familia aquí en Miami? Y me dijo, sí, tengo familia. Entonces en mi mente estaba, ¿y para qué le di $10? Que vaya a su casa, que arregle su situación, por ahí está peleado con su esposa, que deje de fumar. Pero ¿saben qué? Lo que yo hago, a mí Dios me va a juzgar por mi obra, no por lo que la gente haga con lo que yo doy. Entonces, nuestra obra, y esto es para Ruth, nuestra obra no es analizar qué van a hacer con mi ayuda, es simplemente dar. Jesús sanó a este paralítico, y este paralítico le entregó. ¿Sí? Este paralítico le entregó. O sea que si Jesús en su conocimiento hubiera sabido que este paralítico iba a desperdiciar, entre comillas, esa obra de sanidad, no lo hubiera sanado. Sin embargo, Jesús dijo, esta es mi compasión de hoy, esta es mi ayuda de hoy, ahí está mi ayuda. Así que mi respuesta para esta pregunta es muy dura porque uno dice, si lo ayudo se va a enredar más en vicio, mi mejor manera es no ayudarlo. Pues mira, a veces es bueno ni siquiera analizar tanto la situación, sino dejar que mi corazón ayude. Si yo veo a mi prójimo padeciendo necesidad, lo voy a ayudar sin importar si se la merece o no se la merece. Porque uno dice, ¿se merece mi compasión o no se merece mi compasión? No importa. ¿Tenés compasión? Te aseguro que todas las personas a las que Jesús sanó no se merecían la compasión de Jesús. Porque Jesús era Dios y Dios fue rechazado por el hombre. Entonces, a la compasión no hay que ponerle mucho análisis, simplemente hay que actuar en el momento que yo siento esa compasión. Esa es mi respuesta para Ruth en este caso. Me ha pasado tantas veces ese pensamiento. Sí, no analicemos tanto. Dios ve solo nuestra intención de nuestro corazón. Lo que el otro haga será el problema de él con Dios. Perfecto, esa es mi postura, como dice Oriana. Miriam comparte Santiago 1:17. No pensar tanto, Dios pone en nuestro corazón ayudar el hecho de pensar. Amén. En realidad nosotros no la merecemos y aún así la tenemos. Es algo que me pregunto, eso es, hay que amar a los demás así como Dios nos amó sin merecerlo. Eso es lo que podemos hacer. Igual no es que seamos muy buenos, todo lo bueno viene de Dios. Bien, Miriam ahí poniendo su condimento al final de esta conversación. Me encanta el tema de la compasión. Nosotros con los chicos estamos ayudando a un montón de familias que vienen a la iglesia, ¿no? Y a veces surge, ¿no? Que alguno dice, pero este tiene trabajo, este tiene casa, hay familias que necesitan más ayuda. No analices, vos ayuda al que venga. El que vino, ayúdalo. Así que eso es lo que yo recomiendo. Bueno, vamos a terminar, ya son las 12:06, hermoso estudio, hermosa mañana, oramos y nos despedimos. Señor, gracias te damos por esta mañana, por este tiempo, por esta clase. Gracias, Señor, por la decisión de salvarnos, que fue tu decisión, tu voluntad. Gracias por despojarte, gracias por venir y por morir por nosotros, aún sin merecerlo, Señor. Oh, qué gran compasión. Y gracias por vernos reflejados en la vida de este hombre. Quizás alguna persona hoy aquí en esta mañana que está conectado, está evadiendo enfrentar su problema de parálisis y está dando vueltas en otros problemas menores. Señor, que la pregunta que tú haces hoy al ser humano realmente nos pueda llevar a analizar la condición principal del problema y no a dar tantas vueltas
en la enredadera de la vida. Señor, necesitamos ser sanos de cualquier parálisis que nos impida avanzar en la vida. Te pido, Señor, por cada hermano que pueda abrazar tu palabra y gozarse en tu presencia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abrimos micrófonos, nos despedimos. Gracias, pastor. Buen día. Bendiciones a todos, gracias por Dios conectarse. les bendiga a todos. Les amamos. Gracias, Gracias, bendiciones, pastor. Bendiciones Dios a les todos. bendiga. Bendiciones. Adiós. Feliz sábado. Dios les bendiga. Feliz sábado a todos. Fin de semana. Bendiciones. Bendiciones para todos. Bendiciones.